Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Poder. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial donde huele a maíz, tradición y esfuerzo. Nos encontramos en Antojitos de Maíz. Bienvenidos. Hoy estamos aquí con Sandrita. Sandrita es abogada, es una de las codueñas del lugar y nos va a explicar un poquito sobre el lugar y qué ofrece. Bueno, buenas noches, muchas gracias más bien por venir a visitarnos y por conocer un poquito de la historia de nosotros. Antojos de Maíz, pues es un emprendimiento en Pérez Celedón, ¿verdad? Básicamente mi mamá y nosotras las hijas, pues hace 22 años más o menos empezamos a vender algunos productitos de maíz. En ese momento estábamos cerca del río Los Gemelos, ahí empezó la idea. Y bueno, nació por un tema de necesidad, ¿verdad? Como la mayoría de emprendimientos, es un tema de buscar una forma de tener ingresos para mantener la familia. Y habíamos vivido un tiempo en La Palma de Puerto Jiménez donde mi mamá era la que trabajaba en un negocito similar, ¿verdad? Y se trajo la idea para ella hacer algunos productos mientras los demás también generábamos ingresos por otro lado, mis hermanas, ¿verdad? Estábamos un poco jóvenes, entonces cogíamos café y hacíamos diferentes actividades agrícolas. Y yo siempre digo que Antojos de Maíz fue el machete que Dios nos dio para salir adelante porque a partir, digamos, de ese momento en que empezamos a vender productos, pues, como que a la gente le gustó, empezó a visitarnos más seguido, el negocio empezó poquito a poco a crecer, el emprendimiento, y bueno, y se convirtió más bien en un trabajo para la familia, que gracias a eso, pues pudimos estudiar, ir a la universidad, y luego nos trasladamos a este otro sector por un tema más de comodidad. Y bueno, aquí ya tenemos 12 años en esta parte y ya el negocio actualmente contamos con colaboradoras, todo. Y más bien ya algunas, tal vez no estamos tanto en la operatividad del negocio, pero sí seguimos vinculadas porque al final es como parte de uno. Y cuando uno emprende, siempre Claro. va a haber algo especialmente. Yo recuerdo hace muchísimos años, no sé por qué andaba por esta zona, pero yo todavía no vivía en Pérez incluso. Y me llevaron ahí por el lado de Rivas y bajando pasé en algún momento por el local de ustedes, cuando era un localito muy chiquito, hacia la orilla de la calle. Recuerdo que era de bambú, ¿verdad? La estructura de bambú, Pero era ese lugar lindísimos, como claro. finero. Sí, me parece que era como Como ajá, después del puente. muy bonito y siempre, o sea, riquísima la comida, y muy tradicional, ¿verdad? Eso siempre han mantenido como esa línea, ¿verdad? Como esa esencia de ser muy tradicional. Sandrita, una pregunta, porque usted es una muy buena profesional, sabe muchísimo del tema de administración pública. ¿Cómo hace o cómo ha hecho para combinar ese tema de emprender y de estar vinculado a la parte profesional? O sea, llevar las dos cosas al mismo tiempo en un equilibrio. Bueno, el equilibrio no existe, es a veces complicado. Yo lo que ha pasado en mi caso, por lo menos, es que me he dado la oportunidad también de aprovechar mi formación académica, que como ya vos lo dijiste, pues es en derecho. Y bueno, yo, tal vez para llegar un poquito al punto, además de lo que hice fue especializarme en un área del derecho, porque recuerdo desde que yo estudiaba, yo siempre quise como especializarme en algo, no ser como general. Ujú. Y trabajé un tiempo en la Municipalidad de Pérez, en el área ambiental, y descubrí que definitivamente me gustaba mucho la administración pública. Y eso me llevó a hacer una maestría en Derecho Público en la UCR, hace ya como 7 años, 8 años. Sí. Entonces ahí, digamos, me especialicé un poco más en esa área. Después tuve la oportunidad de trabajar con el INDER en temas indígenas, en el plan de recuperación de territorios indígenas, y ahí sí experimentar un poco más de lo que es la administración pública a la hora de ejecutar proyectos. Después me retiré y me vine un poco más para el negocio. Y a partir de ahí, digamos, he estado más vinculada al negocio y haciendo algunas cositas en mi área legal,
pero así como equilibrio no. Lo que sí es cierto, digamos, es que la administración pública, y uno diría, pero no tiene que ver una cosa con la otra, pero en realidad sí, ¿verdad? Sí hay una relación, porque justamente las acciones que se toman en la administración pública, en especial, que vienen a beneficiar o lamentablemente, tal vez no, más bien de una forma negativa a estas zonas, pues tiene que ver con que este tipo de negocios puedan sobrevivir y puedan crecer. Entonces, digamos que las dos cosas me gustan mucho porque en las dos he tenido mucha participación. Y desde niña, desde que yo estaba en la escuela, mi mamá nos mandaba a vender cosas, ¿verdad? Vendíamos pan de elote, vendíamos leche. Entonces, lo que es, digamos, el comercio en sí, es algo más que de formación innata. Entonces, también lo disfruto mucho. Pero, bueno, la formación académica es algo que claramente me gusta mucho y que espero seguir eventualmente. Bueno, Sandra, si gusta, nos habla un poco de los primeros pasos y las dificultades del negocio. Bueno, los primeros pasos, cuando uno emprende por necesidad, creo yo, pues uno no se plantea muchas cosas. Si uno supiera lo difícil que es emprender, de repente ni se anima. De repente busca otra manera y darse algún ingreso. El tema con el emprendimiento es que el emprendimiento, a diferencia, digamos, de un empleo, tiene que ver mucho con un tema de disciplina, porque ahí vos tenés que ser la que realiza la parte operativa y además piensa en el otro día cómo voy a hacer tu toma de estrategia, tienes que hacerlo todo. Y tal vez esos son los retos más difíciles. Y yo creo que el reto del emprendimiento tiene que ver con cómo usted logra operar un negocio que básicamente son de subsistencia, porque si hiciéramos un análisis tal vez de los emprendimientos que hay en la mayoría de partes rurales de Costa Rica, y también en la zona central, pues son negocios, uno dice emprendimiento y negocio, pero yo no sé si ustedes saben que la diferencia entre un negocio y un emprendimiento, digamos, o básicamente yo le llamo un trabajo, porque es un trabajo, es que el negocio, usted no necesita estar ahí para que eso genere. Para que O sea, operen, ajá. puedes estar en la playa y usted está generando ingresos. Pero cuando usted tiene un emprendimiento y si usted no está, se tiene que cerrar, usted lo que tiene es un trabajo, un autotrabajo, que es peor que un empleo todavía, porque el empleo usted va a cumplir un horario y se fue. En cambio ahí vos cerrás y igual tenés que seguir pensando. Entonces, tal vez el reto va con ese tema de disciplina, de visión, de hacia dónde va y qué va a pasar. Porque si vos te mantenés en la operación por años, llega un momento de agotamiento. Entonces cerrás, pero te quedaste sin un ingreso, sin el único ingreso, ¿verdad? Y tal vez todos esos años de esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Se ven tirados a la basura, por decirlo así, porque no se supo llevar, Que no se supo escalar. exactamente. El negocio no llegó a apalancar. Ajá, para, Pensaría yo que es apalancamiento. Claro, y eso también tiene que ver, digamos, con un tema, creo yo, de formación, porque tal vez lo que pasa muchas veces es que las personas que emprendemos no tenemos tiempo para las otras partes importantes de un negocio. Está la parte que es necesaria, urgente, y es generar el ingreso. Pero se queda botado atrás todo el tema de estrategia, todo el tema de visión, hacia dónde vamos. Y los negocios tienen ciclos, ¿verdad? Vos llevas un negocio a veces a un nivel y para poder avanzar al otro nivel, tal vez este sistema se queda corto. Y eso requiere un cambio, además mental, de que lo que venías haciendo acá fue súper bueno para llegar acá, pero ahora necesitas variar ese pensamiento. Entonces, ahí muchas veces los negocios se mueren, digamos así, porque no tenemos esa capacidad. Y lamentablemente, digamos, no tenemos ya que metimos la administración pública acá, me parece que no tenemos claridad, una estrategia clara para apoyar a las personas en este caso. Sí tenemos, escuchamos mucho de fondos no reembolsables, de capacitaciones, pero la pregunta es, ¿por qué si hay tantas capacitaciones en temas de pymes y de emprendedurismo? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué cuesta tanto que una empresita crezca? Y yo creo que tiene que ver con un tema de que se requiere más una asistencia técnica y una estrategia de desarrollo. Te doy un ejemplo. Si yo tengo este negocio hoy
y hay una estrategia clara de desarrollo enfocada en que, no sé, van a venir empresas que van a producir o van a estar en tanto y eso va a generar empleo y yo quiero venderle a estas personas, entonces yo me preparo en son de aumentar las ventas para este tipo de negocios. O que, no sé, nosotros que nos especializamos en maíz, que vamos a empezar a sacar productos a base de maíz para cierta, no sé, por un tema de exportación o etcétera. Entonces, digamos que las empresas se van preparando para alimentar o que abren al fin un aeropuerto en la región Brunca y bueno, Claro. ahí se necesitan, los aviones necesitan llevar productos también. Es decir, vos te preparas para, pero al no haber una estrategia, entonces usted lo que hace es tratar de sobrevivir, tratar de hacer lo que sabe hacer y tratar de mantenerlo. Cuesta más. Ahora, yo creo que los negocios que sí han logrado crecer y escalar es porque tienen gente visionaria y gente que se esfuerza, gente que no espera a que el Estado llegue ahí para darles alguna solución, sino que ellos buscan oportunidades, tocan puertas Claro. y crecen, pero sí requiere mucho esfuerzo. De eso no queda la menor. Y ese arranque inicial que se necesita, vamos a ver, ese empujoncito inicial, o bien, vamos a ver, esa sensibilidad que tiene un emprendimiento cuando inicia, a veces se ve más bien erosionado, se ve disminuido por tantos trámites, por tantas ¿cómo se llama? Regulaciones y etcétera, y porque en realidad no hay un acompañamiento, sino más bien a veces incluso un entrabamiento lo que decías, ¿verdad? De que la gente se supiera qué tan difícil es emprender, por ejemplo, a veces, lo pensarían más quizá, ¿verdad? Que a veces se hace por necesidad y no porque en realidad que usted tiene la convicción de que yo quiero hacerlo, ¿verdad? Claro. No, yo creo que en definitiva, Hay creo que falta de sensibilidad tal vez del sector público para con esos emprendimientos y para más bien ayudarles a crecer, porque si algo tenemos que tener claro es que definitivamente la economía crece en función de que esos emprendimientos crezcan y que haya más células de la economía, que son al final los emprendimientos y los negocios, ¿verdad? claro. Sí, bueno, yo pienso que hay varias cosillas. Una es que mm, es un desconocimiento absoluto a la hora de generar normativa, ¿verdad? Mm. No nos sentamos a pensar, bueno, vamos a ver, le vamos a pedir a esta persona tal requisito. ¿Realmente eso es necesario? Ahora, sí hay requisitos importantes por un tema, qué sé yo, de salud. El Ministerio de Salud, que es muy exigente con determinadas cosas que a veces uno dice, ay, pero no, pues sí es importante. Estamos hablando de un tema de salud. Pero hay otros requisitos que tal vez, digamos, lo que pasa es que si usted no los cumple, corre riesgos muy fuertes. Y y también, vamos a ver, si en ese momento usted va a abrir un negocio, a veces uno no sabe cuáles son esa lista de requisitos, porque a pesar de que Costa Rica, pues tiene dizque un sistema o una norma que busca disminuir la tramitología, Ujú. pues a la hora de la aplicación no es así. Usted tiene que ir a una institución y luego le dicen, no, pero primero tiene que ir allá y, pero le falta tal cosa y cuando se llega con eso, no, porque además le falta otro. Sí, eso no debería pasar. Eso no Y, debería pasar. Es un tema de gestión y pasa por un tema de falta de capacitación del personal público. Sí, claro, porque a veces ni entre ellos tienen claro Ni, las ni- instituciones cuál es primero. Un día eso es algo que me mencionaba y me decía, es que de la MUNI me dicen que vaya al Ministerio de Salud a pedir tal permiso y me dicen en el Ministerio de Salud que si no tengo tal permiso de la MUNI, no me pueden dar el que ocupo. Entonces, claro, claro. no hay una claridad. Uno dice, depende el funcionario que te toque, puede ser Ujú. que te quede más clara el panorama de cómo, cuáles son los permisos que hay que sacar y cuál es la tramitología. Pero sí, yo creo que si nosotros queremos que la gente se anime más a emprender, sin duda hay que facilitar el camino un poco. Claro. Hay que, tal vez no es eliminar los trámites, sino poder unificarlos y también hay cosas, vamos a ver, que deberían tener excepciones, porque no todos los Exacto. negocios son iguales. No todos los negocios se saben si van a funcionar, si van a Exacto. tener aceptación. Sí, Y es lo que nos cuesta a veces que uno Sí. tiene que sacar un trámite para saber si el negocio va a funcionar. Y tal vez pasan 2 meses y no funcionó y
se perdió todos los trámites, el dinero, porque hay que hacer inversión también, ¿verdad? Claro. Sí, por más poquito que uno diga, es que empecé sin nada, en realidad uno siempre tiene que invertir algo para poder arrancar. Sí. Y yo creo que nadie crea un negocio para perder. O sea, yo creo que todas las personas que intentan vender algo, definitivamente lo hacen con la idea de generarse un Tenemos la ingreso. ilusión de De Nadie. surgir, de, Claro. de llegar a ser más, digamos. Claro. Entonces, sí me parece que falta una unificación y vamos a ver, en la administración pública hay un principio que es de coordinación, que se aplica poco, porque además cada institución pública tiene digamos, un objetivos de institucionales, ¿verdad? Tiene un fin público, cada una tiene un fin público. Entonces, digamos que la mayoría se concentra en el cumplimiento de su fin. Pero es que si yo le pongo atención al Ministerio de Salud para descuido un poco mi fin, y no, en realidad no es así, es un tema más de coordinación y que me parece a mí que es un tema de jerarquía, porque quienes toman las decisiones, no son los jerarcas, si tienen líneas estratégicas del trabajo en conjunto, no debería dificultársele tanto a las instituciones públicas el tema de la coordinación. Si hay una coordinación clara, pues por supuesto que se puede facilitar la trámite de tiempo. Ahora, hablando de este tema, sí me parece importante tal vez mencionar que a pesar de que tenemos regionales de diferentes instituciones públicas, por ejemplo, aquí en PER se concentran varios regionales de diferentes instituciones públicas, el tema es que al final seguimos dependiendo de decisiones centralizadas. Entonces, estas regionales, si uno quisiera, digamos, que se atendiera a la región Brunca de una manera especial por las condiciones de la región, porque además es importante, cada región tiene sus condiciones, hasta los cantones. Yo podría decir que, qué sé yo, que en Pérez Celedón posiblemente se educa más la gente porque hay más facilidades de acceder a la universidad que, no sé, que en Puerto Jiménez, que en Buenos Aires mismo. Entonces, las condiciones de las regiones son diferentes, deberían atenderse diferenciadamente. Pero, lamentablemente, por ejemplo, no sé, instituciones como el INDER, el MEC, que tienen regionales aquí, al final dependen de las decisiones centralizadas que atienden a todo el país. Y eso dificulta mucho entonces que sus acciones realmente vengan a beneficiar a la población. Es un modelo, digamos, a nivel institucional que sí debería estudiarse para mejorarse en pro de lo que quisiera uno con el país, con el desarrollo del país. Sí. Y a veces sucede que vamos a ver, que hay normas que no consideran justamente esas particularidades de cada una de las. Entonces, por ejemplo, que hay normativa que para una pequeñita empresa se le aplica como que si fuera una empresa gigante y usted, escucha, esto aquí no jala, como que no, como que no cuadra. Incluso uno a veces cuando está haciendo un trámite, usted dice, pero es que esto a mí no me aplica porque yo no funciono de esa manera. Sucede con la caja, bueno, yo tengo un emprendimiento también y recientemente me pasó, ¿verdad? Que fuimos a buscar asesoría en un tema de la caja y de ahí ellos mismos decían, es que ustedes no aplican ni aquí ni allá, ¿verdad? Entonces, es como, queda como en el limbo entonces el asunto y no jalan. Y así sucede, por ejemplo, con montones de empresitas chiquititas que llegan con una regulación que está hecha para una empresa grandota y no les funciona bien, ¿verdad? No cuadra bien. Lo que hablábamos ahora fuera de cámaras antes de empezar a grabar, del tema de los carriles de desaceleración que están implementando ahora, ¿verdad? Hay empresas tan chiquitas que no van a poder, ¿cómo se llama? Solventar los gastos de hacer semejante inversión para hacer un carril de desaceleración para poder ingresar al negocito, ¿verdad? Entonces eso los va. Sí, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es exactamente lo que se pretende? Por un lado, se aprueban normas en favor de las pymes, ¿verdad? Que hay fondos por aquí y que no sé qué. Pero por otro lado, vienen estas otras normas. Vamos a ver, sería interesante conocer cuál fue la justificación de llegar a eso. ¿Cuál es el propósito de Sí, ¿cuál es la justificación? Porque si uno piensa, bueno, ¿será que en Costa Rica hay muchos accidentes a la hora que una persona decide ingresar a un negocio que no tiene un carril de desaceleración? Entonces, es por eso que se requiere ese requisito. Ahora, eso definitivamente no le ayuda a la activación de la economía, en absoluto. Al final son normas que desmotivan, digamos, que el que quiso echarse a emprender, digo, ay no, ¿cómo voy a hacer? No puedo hacer esa inversión. O hago la inversión en el negocio, o hago la inversión para esa norma y no se pueden las dos.
Claro, no se puede y por eso se recurre y la gente recurre tanto a la informalidad que por otro lado, digamos, Hacienda persigue tanto, pero es porque a la hora de usted formalizarse es tan complicado y se vuelve tan Claro. difícil poder subsistir que usted decide. Ahora, por ejemplo, el tema de, no sé, de los regímenes, ¿verdad? Entonces, hay gente que está en un régimen como el simplificado y otras personas en el otro. Y esos cambios de régimen a la hora implican que un negocio eventualmente tenga que hacer una valoración grandísima, pero a la vez es un límite al crecimiento y no hay, digamos, no hay un incentivo y no es, yo no es que esté en contra del asistencialismo, me parece que las políticas de asistencialismo deberían ser un poco más evaluadas. ¿Por qué? Porque a la región Punta en especial le han hecho mucho daño. La región Punta es hoy la más desigual y más pobre de Costa Rica. Y es una de las que posiblemente haya recibido más inversión de asistencia social. Porque eso no se transformó en gente que se generó una forma de ingreso. Bueno, porque definitivamente es claro que ese No estuvo modelo no bien enfocado. funciona. No funciona a la hora de buscar desarrollo. ¿Qué requiere la región Brunca para que negocios como este crezcan y otros además también decidan eventualmente emprender? Bueno, yo creo que requiere una estrategia de crecimiento clara, enfocada en la región. Nosotros estamos desconectados por aire, por tierra. Si usted dice, ok, yo voy a empezar a hacer productos para ver cómo exporto y por dónde los vas a sacar acá. No tenemos esto. Tenemos un potencial grandísimo en tema turístico que beneficia a estos negocios. Claro que entre más turismo pase aquí al frente, pues más posibilidades de que ingresen a comer las personas. Pero ni siquiera estamos en el mapa turístico, ¿no? Nosotros, aquí que estamos camino al Chirripó, uno ve, la gente va al Chirripó, gracias a Dios, pasan a comer acá. Pero uno sabe que van al Chirripó, bajan del Chirripó ese día, tal vez pasan a comer y de una vez se van para San José o para Andaña. Es decir, no hay en el mapa de estas personas otros lugares que además de ir al Chirripó podrían visitar claro. antes o después. Entonces, sí tenemos... Tener una estadía más larga en la región, digamos, que en la zona. Claro, para que tengan una estadía más larga. Es decir, Pérez León es el Chirripó. Pareciera que es así. Turísticamente hablando. Pérez León es el Chirripó. Y de ahí, digamos, si desconocemos que la mitad de los territorios indígenas, por ejemplo, están en la región Brunca, que tenemos el pico más alto, que es el Chirripó, que tenemos el Parque La Amistad, que es el más grande, que además es 2 países en conjunto, y tenemos el Parque Corcovado, que es uno de los sitios con mayor intensidad biológica que hay a nivel mundial. Y estos spots, ¿por qué? Porque la gente que está tomando las decisiones no conoce las particularidades de esta región. Entonces, yo sí creo que falta un poquito más de trabajar desde la necesidad y a partir de ahí generar esa regulación que no es que se desconozcan las normas, es que se apliquen con ciertas particularidades dependiendo de la región. ¿Y qué tanta influencia tiene sobre ese, digamos, sobre ese poco desarrollo, o esa poca visión de desarrollo, los gobiernos locales, por ejemplo? Bueno, para mí los gobiernos locales, los gobiernos locales estamos acostumbrados a que es como que se encarguen de las carreteras Y después la basura. y la basura. Y vámonos. Y cobrar las patentes. Sí, básicamente todo ese Y tema. para las construcciones que no tienen permisos. Pero yo sí creo, la ley sí les permite hacer corporaciones. Es decir, las municipalidades pueden vender servicios, pueden generar ingresos propios. Pero bueno, tenemos por un lado tal vez desconocimiento o falta de Desinformación. no sé, falta de estrategia. De visión. Falta de visión, tal vez, no lo sé. Pero también nos falta trabajar un poco. Hay un dicho que dice, no sé si es un dicho, es una cuestión, que va un tipo ahí con 2 baldes caminando por la playa y lleva cangrejos. Uno va tapado, el otro va sin tapa. Entonces topa un chavalo y le pregunta al chavalo, ¿qué llevas ahí? Cangrejos. Y en ese otro, también cangrejos. Pero, ¿por qué llevas uno tapado y otro destapado? Es que este que va tapado son japoneses. Y donde uno intenta salir, el otro lo empuja y luego el otro lo jala y más se me tiran afuera. Pero en estos son latinos. Y donde uno trata de salir, el otro lo jala. Y entonces el otro lo jala. Y entonces no se salen.
Se zancadillean entre ellos. Sí. Exacto. Y es una situación terriblemente que es real, nos pasa a nosotros. Creemos que a la hora de compartir nuestras ideas, a la hora de querer trabajar en conjunto, es porque algo queremos sacar, nos queremos beneficiar, y eso nos ha hecho mucho daño. No todo trabaja en pro de sacar un provecho personal. Y yo creo firmemente que la unión de las organizaciones, empezando por las municipalidades, con las organizaciones, podría generar cambios serios en esta región y en Pérez Celedón. Claro. Entonces, sí me parece que las municipalidades pueden hacer más. Hay una ley de transferencia de competencias que podría eventualmente ponerse a utilizar. Se les ha transferido el tema de el tema de las carreteras que les habían pasado, pero esa ley habilita a que más cosas que hacen ministerios sean trasladadas a la municipalidad, y por supuesto que se pueden trasladar bares, y eso podría venir a favorecer un montón a las regiones, siempre y cuando haya una visión clara de quién dirige la municipalidad. Me encanta el conocimiento que tiene Sandrita Sandrita. legalmente, ¿verdad? Pero digamos, vayamos, Cátedra de eso. ajá, es súper admirable el conocimiento que tiene. En tema de emprender, ¿usted qué aconseja o qué incentiva a la población cuando le dicen, ¿qué le parece si voy a emprender? Y usted dice, sí. Bueno, yo creo que lo primero es animarse. El primer paso para un camino, lo primero es dar el primer paso. Ahora, sí hay que tener claro que no es fácil, que requiere mucho esfuerzo, y que también hay un tema de mentalidad que es importante. Sabes que la gente que sabe dice que si uno controla los pensamientos, controla las emociones y los sentimientos, y después las acciones. Entonces, pensamientos, emociones, acciones. Y nosotros normalmente accionamos y nos Lo Lo emocionamos. último que hacemos es pensar. Y lamentablemente eso afecta a esas acciones porque no están bien pensadas. Entonces, yo sí creo que a la hora de emprender también hay que tener un poquito de claridad mental en que eso va a requerir un esfuerzo también mental, un esfuerzo de que a veces uno empieza a hacer algo y por ahí no era y hay que cambiar, y que está bien, que de eso se trata, que las cosas no salen a veces a la primera, pero lo más importante es que si uno tiene esa energía, esas ganas de aprender, lo intente, por supuesto, y yo sí creo que uno tiene que aprender de la gente que ya lo ha hecho. ¿Qué hizo esa persona para llegar ahí? ¿Cómo trabajó? Porque sí hay ejemplos de éxito en esta zona interesantísimos. Entonces, aprender de ellos, porque también nos quedamos con eso, como esa es mi idea y yo voy a hacer. No, 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 no. Aprender de los demás. Entre más aprendemos, más oportunidades tenemos de que funcione el asunto. Y lo más importante que acá en Pérez Celedón falta mucho camino por emprender, digamos, hay mucho, digamos, se puede desarrollar mucho la zona, y lo que usted comentaba hace un rato, que sea más turística, que haya más visitantes, que digamos que entre todos los emprendedores nos apoyemos y al final es parte importante, ¿verdad? Sí, al fin, vamos a ver. Ahora estábamos justamente trabajando en un tema de un plan de desarrollo agropecuario, ¿verdad? Obviamente incluye la región, pero también a nivel nacional. ¿Qué acciones se podrían tomar para desarrollar un poco más las zonas rurales? Al final lo que se requiere para que haya más entendimientos, para que haya más, a ver, más economía, y que eso sea una plataforma para que las empresitas crezcan y para que nuevos emprendimientos surjan, ¿verdad? Es que haya economía. Si bien es cierto, el turismo aportaría un montón, pero ahora le hacíamos números a que las zonas rurales como nosotros, como es Pérez Celedón, pues definitivamente Pérez Celedón sigue siendo rural, sigue siendo una zona que depende su economía muchísimo de la actividad agropecuaria. Y entonces hablábamos justamente de eso, ¿verdad? De cómo puede crecer una zona a partir de la actividad agropecuaria o del crecimiento de la actividad agropecuaria, ¿verdad? Justamente pensábamos en acciones que puedan fortalecer ese gremio y hacer crecer la actividad económica agrícola, que ha venido de capa caída desde hace muchísimos años hacia atrás. Es más, creo que en este semestre anda en una contracción de cerca de un 5%, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto agropecuario. Entonces, eso es una barbaridad. ¿Cuánto
Por ejemplo, a ver, en una zona como la de nosotros es fácil medir cuando la agricultura, que aquí en la zona es mucho el tema de café, cuando hay una buena cosecha de café y hay buenos precios de café, por ejemplo, si hay incrementos, vamos a hacer ese ejercicio a ver si vos lo tenés en mente. Si hay incrementos, por ejemplo, de ventas en un negocio como el tuyo, ¿cuánto percibís que puede mejorar cuando está, ya sea por temporalidad, cuando hay cosecha de café, o por años, si lo has medido alguna vez, por años en los que la economía agrícola ha estado mejor que otros, por ejemplo, por tema de café? Sí lo notás, sí lo sentís. Bueno, mira, es que sí tenemos claridad de que no, nosotros, nuestra clientela no es tanta la parte a la gente que se dedica a la agricultura. Eh, bueno, y hace poco, justamente con un amigo que es estadista, él hizo un análisis de ciertos datos de la región y dentro de lo que encontró, por ejemplo, es que eh, en el top 10 de los empleos, dentro de ahí está el tema agrícola, los temas agrícolas, está dentro del top 10, digamos, de los 10 empleos que más se dan acá, pero son salarios sumamente bajos, ¿verdad? Hay casi, ronda casi el 50% funcionarios públicos en esta De región. tus Sí. clientes. No de nuestra clientela, estoy hablando más bien del tema del empleo. Ah, ok. Ajá. Entonces, sí, nosotros sí tenemos claridad de que a nosotros sí es más el tema turístico y el tema de gente que tiene un empleo que le permite venir a comer acá. No es que somos carísimos, pero si usted gana 200.000 colones, 300.000 colones y tiene una familia de 2, 3, 4, pues va a ser un gasto más significativo y eso cuesta más. Pero bueno, en el tema agrícola, sin duda, nosotros somos una región agrícola. Y yo sí creo que la comida de Costa Rica está en la región Brunca. Y me lo decía una profesora de la Universidad Nacional que trabajó mucho por el lado de Guanacaste, que a ella le llamaba mucho la atención que los estudiantes acá todavía están muy vinculados al tema agrícola, que los estudiantes le daban, si ella decía, "Ay, me duele la cabeza, profesora, ¿cómo sé tal cosa? Profesora, no sé qué. ¿Y ustedes cómo saben todo esto? Es que, y dice, y es súper interesante porque ellos además se están educando en carreras, pero siguen con la mentalidad de la agricultura, del tema agrícola. Entonces, yo sí creo que potenciar, y ahí es un tema ya de entrar con temas tecnológicos quizás, para, porque nosotros somos competitivos en calidad, no en cantidad, nunca lo hemos sido. En el tema del café, Costa Rica es súper conocida, pero si compitiéramos en tema de cantidad, Colombia y Brasil nos pasarían por encima 10.000 veces. Incluso Honduras ahora. Imagínate. Entonces, si no hay duda, y ahora la humanidad va hacia un tema más de comer saludablemente. Entonces, yo creo que hay un potencial grande en identificar dentro de esta región que sí puede ser potencialmente de crecimiento y sacarle provecho a eso. Y ahí sí, que el Estado, con una estrategia clara de desarrollo, vaya por esa línea y apoye la producción de determinados productos que sí vengan a generar bienestar y desarrollo en esto y por tanto crecimiento económico. Pero sí hay que empezar por identificarlo. Que yo lo he dicho en algunos momentos, mire, cuando uno estudia, cuando uno va a hacer una tesis, lo primero que le dicen es, si usted identifica bien el problema, ya tiene un 80% de la tesis. Y lo que pasa, creo yo, es que no identificamos dónde están los retos. Si nosotros hacemos un diagnóstico de la región e identificamos las potencialidades, hacemos la estrategia de desarrollo por ahí. Pero no, vienen gobiernos con ideas, plantean, no hay Antojadizas, se antojadizas. inventan Claro, cosas y, claro. Lo primero que hay que hacer y es las imponen. Es un problema gigante. sí, es un problema gigante y ahí, digamos, a los que nos gustan estos temas de desarrollo, pues que por lo menos yo sí creo que hay que empezar por el diagnóstico. Y tal vez no hay que empezar ni de cero, porque ahí están los informes de Estado de la Nación, hay observatorios que hacen estudios, es decir, ya hay mucha información. A veces es hacer la tarea, sentarse, Es correcto. leer, estudiar un poquito y a partir de ahí generar ahora sí los programas. Las acciones. Correcto. La Eso. línea de acción para poder resolver los problemas, para poder generar desarrollo, que al final es para lo que deberían de estar. Es muy, muy importante. Sandrita, bueno, y cuéntanos entonces, ¿qué es lo que el restaurante nos ofrece? ¿Qué platillos
nos da que sean así como la especialidad de la casa? Bueno, nosotros básicamente trabajamos comida tradicional, lo que es olla de carne, sopita de mondongo, frijolitos con costilla, casados, Sí. y la línea a base de maíz, que digamos que fue el inicio de todo. Ajá. La característica. Esa es la característica, chorreadas, pozol, Yo me acabo de mazamorra, comer una chorreada. pupusas. Hacemos una pupusa que gusta mucho. Es una pupusa que es mixta, se llama, lleva carne, queso y frijoles molidos y pollo. Y esa pupusa básicamente nos la hacemos nosotros para comer nosotros y vendíamos la normal, solo con queso. Y un día un cliente, cuando estábamos allá, nos dice, ¿qué están comiendo? Que ella y vamos ahí comiendo nosotras. Y a esta pupusa que le echamos, ay, yo quiero una, hágame una igual. Y siempre recuerdo, se la comió Oscar Schlemmer. Y dice, ay, no, chiquillos, sí, tienen que vender de esto es riquísimo. Y ese platillo, digamos, empezó a hacerse, y se ha hecho súper popular a la gente, le gusta Ajá, bastante. yo he comido. Sí. Muy buena, sí. Qué rico, tengo que probarlo. Claro. Un amigo la pidió y terminé pidiendo lo mismo que él y buenísimo. Sí, yo digo que es porque es tortilla de maíz real. Esa es la diferencia. Cuando el producto tiene el maíz, es diferente, el crush, todo Sí, eso sí, cambia. sí. No, y no nos podemos quitar méritos que también la cocina, el ingrediente principal es el amor. Sí. Para mí, digamos, eso tiene muchísimo que ver, porque vean a ver que uno haga un huevo con cólera para que vea cómo le sale, no sabe rico. Sí, no, ahí eso sí es un punto para mis hermanas y mi mamá, que son las Ajá. que se destacan en la cocina, que definitivamente lo hacen muy bien. Sí. Ajá, genial, excelente. Sandrita, y contás, las redes sociales, horario, ubicación, muy importante. Bueno, nosotros estamos en la ruta que va hacia el Chirripó, de, digamos, San Isidro, como tal vez 6 kilómetros más o menos hacia el Chirripó. Trabajamos de miércoles a lunes, cerramos los martes y nuestro horario es de 7 a 7 de la noche. Desde el desayuno hasta la cena. Desde el desayuno hasta la cena, y si la gente se antoja de pinto, así sean las 4 de la tarde, les A hacemos. esa hora. Ay, Por qué eso se rico, llaman Cintia. antojos. Antojos. Si el antojo lo podemos quitar, con mucho gusto. Genial, Qué bueno. excelente. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrita, por recibirnos acá. El lugar es precioso, la compañía genial. Recomendadísimo para cualquiera que quiera venir a comer rico y hablar de política un ratito si se encuentra Sandra por ahí. No, excelente. Súper conversona, ¿no? De verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas de este hermoso negocio. Que Dios se lo siga bendiciendo y prosperando. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Así me dijo usted que no.